Ok, vamos a comenzar entonces. Pues buen día a todos. Vamos a dar inicio el día de hoy con una oración, como siempre. Pues Padre, gracias por otro nuevo día en que podemos venir delante de ti, aunque sabemos que vivimos en tu presencia, pero el día de hoy específicamente, Señor, queremos acercarnos a ti en tu día, Señor, el día que hemos apartado para adorarte a ti. Y te damos gracias, Señor. Y así como el apóstol Juan, que en el día del Señor estaba adorando y tuvo una revelación tuya, también nosotros queremos tener una revelación tuya el día de hoy, Señor. Así que te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, y abre tus escrituras a nosotros para que podamos ser transformados a través de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, la vez pasada que nos reunimos para esta clase vimos que fue profetizado en el libro de los Hebreos que el sistema de sacrificios del antiguo pacto pues ya estaba obsoleto y estaba llegando a su final. Iba a ser destruido, así lo declaró el autor del libro de los Hebreos. Y entonces ese sistema estaba viviendo sus últimos días, ¿sí? Que comenzaron desde el derramamiento del Pentecostés hasta el año 70, cuando fue destruido el templo y ya nunca más regresó, ni va a regresar el sistema de sacrificios de animales, de sumos sacerdotes y todo lo demás. Se acabó de una buena vez por todas, ¿sí? Entonces, eso vimos la vez pasada. También vimos que el enemigo de Dios fue el pueblo judío del primer siglo, sobre todo sus líderes que habían sido corrompidos, que habían crucificado a su hijo Jesús, y de esa manera, leímos también en Hebreos, al crucificar a Jesús, pisotearon al Hijo de Dios, profanaron la sangre del pacto, insultaron al Espíritu, así dice Hebreos 10:29, esas palabras usa. ¿Okay? Entonces también hablamos la vez pasada que cuando ustedes vean en Apocalipsis la palabra tierra, no hay que pensar el planeta entero, hay que pensar en la tierra o en el lugar donde se da esta profecía. ¿Okay? Esta profecía toma lugar en un lugar geográfico y es esa tierra a la que hace referencia. En este caso es la tierra y el pueblo y la nación de Israel. ¿Okay? Y entonces comenzamos a ver, y vamos a continuar el día de hoy, comenzamos a ver en diferentes lugares de la Biblia, inclusive aquí en el libro de Apocalipsis, hay ciertas frases que deben comunicarnos a nosotros algunas cosas, ¿sí? Que tienen que ver con juicio. Por ejemplo, la frase o la palabra donde dice Dios viene, ¿okay? Eso debe comunicar a nosotros que hay un juicio que viene. Es un juicio para con los enemigos de Dios y es una protección para el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces esto lo vimos cuando vimos el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Ahí la instrucción o la comunicación a las 7 iglesias es: hay que corregir esto tienes bien, esto no está bien, corrígelo, porque si no yo voy a venir a ti y voy a hacer tal o cual cosa. Eso de venir a ti no es algo bueno, ¿okay? Entonces así debemos entenderlo, y esto no es algo nuevo, ¿sí? Vemos también, por ejemplo, otro ejemplo que creo que vimos la vez pasada, es la parábola de la viña. En la parábola de la viña, Jesús dice que el dueño de la viña mandó personas a trabajar, mandó a personas a estar allá en la viña, mas sin embargo aquellos que estaban a cargo de la viña, ¿sí? Pues algunos azotaron, a otros corrieron y a otros inclusive mataron. Así que el dueño de la viña dice: pues voy a enviar a mi hijo. ¿Okay? Entonces todo esto, toda esa parábola lo hace en tercera persona, ¿sí? Él hizo y mandó, envió, y al final, cuando Jesús dice que después mataron al hijo, cambia y Jesús dice que creen que va a suceder cuando venga
Ya no es cuando vaya. Lo normal sería, mandó a este, mandó a su hijo, mandó a profetas. ¿Qué va a hacer el dueño de la viña cuando vaya? Pero lo cambió, dijo cuando venga, porque la idea en la cultura y en el tiempo hebreo es de la antigüedad, ¿sí? El primer siglo, esa frase de que Dios viene comunica algo que ellos entienden y que nosotros necesitamos entender. Es lenguaje apocalíptico, es lenguaje dramático, simbólico, que normalmente incluye descripciones de tormentas, nubes, rayos, destrucción. ¿Okay? Así es en todo el Antiguo Testamento. Les voy a dar un ejemplo. Isaías 35, verso 4, dice: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y salvarlos a ustedes. Ese es el concepto. Cuando Dios viene, destruye a sus enemigos. ¿Sí? Por eso es que Dios le dice a las 7 iglesias: hay que corregir esto, o de lo contrario voy a venir. ¿Ok? Entonces Dios ya sabía que va a venir en el año 70 y no quiere que esas iglesias sean parte de todo lo que va a hacer como juicio a los demás que son sus enemigos. Así que la frase o la idea de que Dios viene es algo grande, es devastación para los enemigos de Dios y refugio para el pueblo de Dios. Es como cuando salieron de Egipto. ¿Recuerdan ustedes que encima del pueblo hebreo había qué cosa? Una tremenda nube. Entonces de día se veía como una nube y de noche se veía lo que estaba adentro de la nube. ¿Se acuerdan que había dentro de la nube? Rayos, truenos, relámpagos. ¿Ok? Bueno, ese es el lenguaje para la presencia de Dios. ¿Ok? Que es destrucción, trae destrucción a los enemigos, salvación a su pueblo. ¿Okay? Eso tenemos nosotros que tener en mente cuando leamos esas frases y esas palabras. Entonces era algo de mucho miedo que Dios venga, ¿sí? Porque era nubes, humo, viento, terremoto, fuego, trueno, relámpagos. Y un pequeño paréntesis. ¿Cómo es la descripción de lo que sucedió en el día de Pentecostés? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, son los mismos elementos: fuego, truenos, viento, terremoto. ¿Sí? O sea, es la misma cosa, solo que la presencia de Dios vino ahora a vivir en cada uno de sus hijos para sellarlos y protegerlos. ¿Okay? Muy bien. El punto es que cuando Él viene, cosas grandes suceden, cosas grandes y maravillosas para su pueblo y cosas grandes y terribles para sus enemigos. ¿Okay? Entonces, veamos nada más algunos ejemplos en la Biblia de esto que estoy diciendo, ¿sí? Y después vamos a ver cómo lo aplicamos al libro de Apocalipsis. Salmo 50, verso 3 y 4 dice: nuestro Dios viene, pero no en silencio. Salmo 50, 3 y 4. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye, y a su alrededor ruge la tormenta. Dios convoca a los altos cielos y a la tierra para que presencien el juicio de su pueblo o en contra de su pueblo. ¿Okay? Espero que todos entendamos que esto que estamos hablando es lenguaje simbólico. ¿Sí? O sea, Dios no tiene un cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, no viene en forma corporal, sino que este es el lenguaje que se usa para describir el efecto de cuando Dios hace algo en la tierra. ¿Okay? Siempre es devastación, ya sea por causas naturales o por ejércitos. Siempre es devastación. ¿Sí? Pero siempre hay destrucción y devastación. Segunda de Pedro 3, 12.
Dice, esperamos ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por fuego, los elementos se derretirán con el calor de las llamas. ¿Okay? Pedro, como buen judío, ¿sí?, utiliza ese lenguaje. ¿Okay? Y segunda de Pedro 3:12. Segunda de Pedro 3:12. Y recordemos que en Levítico Dios advierte, cuando ellos salen de Egipto, Dios les advierte de 4 maneras en que Él va a juzgar al pueblo. Si se apartan de Él, primero sus cosechas iban a ser afectadas. Si no regresan a Él, o sea, esto es lo que ocurrió prácticamente todo el libro de Jueces, ¿sí? Se apartaban de Él y sucedían cosas, regresaban a Él, ¿sí? Y Dios mandaba a alguien para salvarlos, rescatarlos. Primero, entonces dejaría de llover, sus cosechas iban a ser afectadas, pero si no regresaban a Él, entonces iba a enviar plagas, langostas, otras cosas. ¿Sí? Si no regresaban a Él, entonces iban a tener problemas con los pueblos vecinos, como los filisteos, los amorreos, los feos, todos los de alrededor de ellos, ¿ok? Que iban a estar ahí como mosquitos, ¿verdad? Y robándoles y haciéndoles y todo. Y si aún así no regresaban a Dios, entonces iba a mandar a ejércitos poderosos a destruirlos y a llevarlos cautivos. ¿Okay? Esos son como que la secuencia de cómo iba a ir incrementando el juicio de Dios. ¿Okay? Y pues esto es lo que ocurre en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento, comenzando con Jueces, es eso, fallaban las cosechas y todo lo demás, hasta que por fin llega el momento en que Dios se harta de, por ejemplo, de Israel, las 10 tribus del norte, y entra a Siria y se los lleva, y después entra a Babilonia y se lleva a Judá. Es básicamente las consecuencias de la desobediencia y de la idolatría. Muy bien, les voy a dar otro ejemplo. Miqueas 1:3. Dice, miren, viene el Señor, Él sale de su trono en el cielo. Espero que entiendan que Él no sale caminando, ¿okay? Es lenguaje simbólico, ¿okay? Sale de su trono del cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten debajo de sus pies, se derraman sobre los valles como cera en el fuego, como agua que desciende de una colina. ¿Y por qué sucede esto? A causa de la rebelión de Israel. Es el verso 5. A causa de la rebelión. ¿Ok? Bueno, entonces ninguna persona, ningún teólogo o comentarista o escritor dice que Dios bajó y con sus pies físicos pisoteó. Es lenguaje simbólico. ¿Ok? Isaías 19:1. Profecía en contra de Egipto. Miren, al Señor llega o viene. Aquí dice avanza. La NBI dice llega o viene a Egipto montado sobre ¿qué cosa? Una nube. Ajá. Dios en una nube. ¿Dónde hemos visto eso? Pues lo vimos cuando salieron de Egipto, pero esto es algo muy común. Dios en la nube, Dios en la nube. ¿Ok? Bueno, mencioné todo eso para que podamos entender el versículo clave de Apocalipsis, que es Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra lamentarán. Si este versículo estuviera aislado en otro lugar, diría, está hablando de la segunda venida de Jesús. Pero aquí no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque el tema principal de Apocalipsis es juicio. Juicio en contra de sus enemigos
que hoy vamos a ver. Bueno, no sé si nos alcanza el tiempo, pero es la ramera. Hay un juicio en contra de la ramera y hay una protección para la novia. ¿Okay? De eso trata Apocalipsis. Entonces, si entendemos eso, aquí vemos que cuando el lector está leyendo, viene con las nubes, ellos no están pensando, ya va a regresar. No, están pensando, algo terrible va a pasar. ¿Sí? Muy bien. Así que vamos si puedes poner otra vez ese versículo y vean de dónde lo saca Juan. Les comenté que Juan básicamente toma versículos, pasajes, cita a otros pasajes y autores, pero no dice dónde. Entonces, a veces mi cerebro me da para recordar algo que, esto ya lo leí en otro lugar y lo encuentro. Pero la gran mayoría de las veces también a mí se me pasa. ¿Sí? Pero aquí Juan está citando a alguien muy importante. Dice, viene con las nubes, todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. ¿Quiénes lo traspasaron? Los judíos, así es. O sea, los que vivieron en ese momento, ellos van a verlo. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Ahora, vean cómo dice Mateo 24:30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, se angustiarán todas las naciones o pueblos de la tierra, verán al Hijo del Hombre en las nubes con poder y gran gloria. ¿Les suena similar? Pues claro, de ahí agarra la idea, toma la idea Juan, ¿sí? Y la repite. Y Juan estuvo ahí sentado con Jesús y escuchó lo que Jesús dijo. Por eso es que él toma esa idea y dice, ya es el tiempo. El tiempo está cerca, ya está a la mano, pronto va a ocurrir todo esto que dijo Jesús. ¿Ok? Entonces, ahí mismo, unos versículos más adelante, en Mateo 24:34, Jesús les dijo, no pasará esta generación, Mateo 24:34, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. ¿Qué generación? Pues las que estaban vivas en aquel momento, cuando Jesús habló. ¿Ok? Por eso es que nos pasamos tanto tiempo estudiando el capítulo 24 cuando vimos el libro de Mateo. Y en aquel entonces les dije, estamos estudiando esto porque cuando veamos Apocalipsis va a tener sentido. Bueno, hoy es el día en que ese pasaje tiene sentido. ¿Ok? Y muchos piensan que Apocalipsis 1:7 y Mateo 24:30 tienen que ver con la segunda venida de Jesús, por la frase de venir en las nubes. Pero como ya les expliqué, quiere decir que Dios cuando va a un lugar es en juicio. Y además quiero que veamos un último versículo en Mateo que a lo mejor se les había escapado en algún momento. ¿Sí? Y ustedes recuerdan cuando Jesús envía a los discípulos de 2 en 2. Recuerdan, no vamos a leer todo el capítulo, pero nada más quiero que recordemos. Envía a sus discípulos de 2 en 2 y les dice, no vayan a Samaria, no vayan con los gentiles, vayan nada más a los pueblos de Israel. ¿Sí? Vayan de 2 en 2 y predíquenles que el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está a la mano, mismas palabras que usa Juan. Y si no lo reciben, les dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué les dijo que hagan? Sacudan, ya ven que sí se lo saben, ustedes son chéveres. Sacúdanse el polvo de sus pies y sigan su camino al siguiente lugar. Ahora, en algunos lugares los van a tomar y los van a entregar a tribunales, pero no se preocupen de lo que van a hablar si llega a suceder eso. Y si los comienzan a perseguir en un lugar, vayan a otro. ¿Okay? Básicamente, ¿sí se acuerdan de eso? Perfecto. Hay un versículo que a lo mejor no recuerdan,
porque no, o sea, saca chispas ahí en el cerebro y el cerebro lo olvida. Vean cómo dice el versículo 23 de Mateo 10. Mateo 10 es donde da esa instrucción Jesús. El versículo 23 dice: cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra, y les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. ¿Será una referencia a su segunda venida? No. Es una referencia a que Él va a venir con juicio. Y ellos, la instrucción que Él les da de ir a predicar el Evangelio, no la van a terminar. No van a llegar a todos los poblados antes de que Él venga en juicio. ¿Ok? Muy bien, pues el juicio ocurrió en el año 70 en contra de esa generación, como dijo Jesús, en contra de los que mataron a Jesús, en contra de los que lo pisotearon, y bueno, como describe en Hebreos 10, en Hebreos 8, ¿okay? Jesús dice en el libro de Juan, creo que es Juan 11, Juan 10, Juan 11, dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Más bien, ellos dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Nosotros no tenemos otro rey más que César, y que su sangre sea sobre nuestras cabezas. ¿Okay? Eso fue lo que ocurrió. Entonces, ese entendimiento que vimos la clase pasada y hasta este momento es la clave para entender Apocalipsis. ¿Ok? Muy bien, ¿estamos todos bien hasta aquí? Perfecto. Ahora vamos a ver un par de malos que aparecen en Apocalipsis. ¿Sí? ¿Y qué tienen que ver ellos con el fluir de la historia que está contando Juan en su carta? ¿Sí? Y Juan es un maestro a la hora de escribir, y más allá de simplemente hablar de criaturas extrañas, raras, malas, acontecimientos, destrucciones y todo lo demás, él está contando una historia. ¿Okay? Así que vamos a ver el tema de la bestia y la ramera, y cómo interaccionan la bestia y la ramera en el libro de Apocalipsis, y qué tienen que ver con la historia que cuenta Juan. ¿Okay? ¿Quiénes son? ¿A quiénes representan? Vamos a ver primero a la bestia. La bestia se nos presenta en Apocalipsis 13, verso 1. Dice: después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. ¿Okay? Ahora les necesito explicar que en el libro de Apocalipsis la bestia tiene una descripción o una referencia genérica y una específica. ¿Okay? Porque la referencia a la bestia se hace tanto de una persona como de otra cosa, de la cual sale una persona. ¿Okay? Ahorita lo van a ver. Y Juan entonces usa el término bestia para referirse intercaladamente ya sea a una figura genérica o a una figura específica. Genéricamente o de manera general, las 7 cabezas representan las 7 colinas de Roma. Así lo dice Juan en Apocalipsis 17, 9. Juan mismo nos dice: aquí hay sabiduría. Si puedes poner Apocalipsis 17, 9. En esto consiste el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada la mujer. Ok. Si ustedes buscan en su celular o en la tableta, en la compu, ¿a qué se le conoce como las 7 colinas o los 7 montes?
¿Dónde es? Roma. Roma es la ciudad de los 7 montes o las 7 colinas o las 7 montañas. Desde su inicio así fue conocida, ¿ok? Hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces, la bestia aquí en Apocalipsis 17 es una referencia a Roma, al Imperio Romano, ¿ok? Entonces, y esto, digo, no es difícil de entender porque Juan nos lo acaba de decir. Él mismo dijo, aquí hay sabiduría, o sea, el que no le patina tanto su cerebro, ¿verdad? El que tiene un poco más de conocimiento va a entender qué son las 7 colinas. Y dice, usa las mismas palabras. Dice, hay sabiduría, el que tiene sabiduría va a entender que la bestia es el número de un humano y es el número 666. Ahorita lo vamos a ver. O sea, en los dos lugares usa la misma frase. ¿Okay? Dice que surge del mar. ¿Por qué surge del mar? Bueno, si ustedes ven en un mapa, ven que Roma no está en la costa, está a pocos kilómetros de la costa. ¿Okay? Está como a unos 20 kilómetros de la costa. Entonces, cuando uno llega por barco, ¿sí?, lo primero que se ve no es la costa. Adivinen qué es lo primero que se ve. Estás en un barco y estás esperando llegar a tierra firme. ¿Qué es lo que se ve? 7 colinas. Se ve como que surgen del mar. ¿Okay? Y las coronas que tiene representan el poder político. Era el imperio dominante en toda esa zona y en todo el mar Mediterráneo, ¿sí? Después se nos dice también acerca de esta bestia, refiriéndose a tanto al imperio romano, pero específicamente a uno de ellos, ¿sí?, que tenía el poder para hacer guerra. ¿Y quién puede enfrentarse a esta bestia? Dice, porque es el imperio militar más poderoso del mundo, ¿sí? Entonces la bestia es el imperio romano, ¿ok? Pero también la bestia es uno de esos reyes. Vean cómo dice Apocalipsis 13:18. En esto consiste la sabiduría. Misma frase que usó para describir a la bestia en Apocalipsis 17. Aquí en Apocalipsis 13:18 dice, en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Así que tenemos la bestia como representativo del imperio romano y tenemos la bestia como uno de los emperadores del imperio romano. ¿Okay? Y yo creo que al que tiene en mente Juan cuando escribe es al emperador Nerón o César Nerón, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque él fue el primer perseguidor de la iglesia cristiana fuera de Jerusalén. En Jerusalén, los judíos y los líderes religiosos perseguían a los cristianos, pero en el resto del imperio, en la capital, ¿sí?, fue Nerón el primero en perseguir a los cristianos. Les echó la culpa de quemar la ciudad, donde se quemó casi 3/4 partes de la ciudad, ¿sí? Entonces le echó la culpa a los cristianos. Y hay muchas razones, además de por qué creo que es Nerón. Ahorita vamos a ver algunas. Vean cómo dice Apocalipsis 17, 9 y 10. En esto consiste en el entendimiento y la sabiduría. O sea, si entiendes lo que estoy diciendo, vas a saber a qué me refiero. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las cuales está sentada esta mujer, ¿sí? También son 7 reyes. Verso 10, 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. Ok.
Ahora sí, historia. ¿Quién es historiador aquí? ¿Quién fue el primero que comenzó el periodo de los Césares en la historia romana? El primero fue Julio César. César Augusto, Tiberio, Gallo, que fue Calígula, Claudio, ¿sí? Nos dice Juan, 5 ya murieron, 1 está gobernando, el que le sigue a Claudio fue Nerón, y el 7º, cuando llegue, va a reinar muy poco. ¿Qué pasó con Nerón? Nerón se quitó la vida en el año 68, y entonces en el momento que él se quita la vida, Roma cae en una guerra civil. Y de hecho, entre el año 68 al año 69 se le conoce como el año de los 4 reyes o los 4 emperadores. ¿Por qué? Porque muere Nerón, después se levanta uno que quiere tomar su lugar, ¿sí? El nuevo Nerón se llama, que era un usurpador, Galba, creo que se llamaba. Después vino Otón, después vino Vitelo. ¿Okay? Nada más, tardaron poquitos meses cada uno. Se levantó uno, después llegaba el otro, mataba a ese y él se instalaba y después... ¿okay? Y los historiadores de la época dijeron, ¿qué le está pasando a Roma? Se está muriendo Roma. Hasta que por fin llega uno que se llamó Vespasiano. Y Vespasiano llega a poner orden. ¿Dónde estaba Vespasiano antes de que él se vuelva el emperador? Estaba rodeando a Jerusalén con ejércitos. En Lucas, Jesús, cuando le hacen la pregunta a los discípulos, la misma pregunta que le hicieron en Mateo 24, en la versión de Lucas, Lucas añade esta frase que no está en Mateo 24, está en Lucas 21. No tengo la cita, me acaba de venir a la mente, pero bueno, ahí esto lo pueden checar en Wikipedia o esto que les estoy diciendo. ¿Okay? Vespasiano estaba preparado para enfrentar y para destruir Jerusalén. Ese había sido sus instrucciones. Había puesto algunos soldados, había puesto cuarteles ahí cerca de Jerusalén. Y Jesús en Lucas 21 dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que su tiempo ha llegado. ¿Okay? Pero no atacó. ¿Por qué? Porque le llega al general, pues, la noticia de que el emperador murió y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién va a ser el emperador? Me van a decir que ataque. ¿Qué tal si ataco y el nuevo emperador no, o sea, su idea no era esa? Mejor me espero a que me den órdenes. Y ahí se quedó. Y después vio que uno, después otro, ¿okay? Hasta que por fin él fue con su ejército y metió orden, lo hicieron a él emperador. Y ya él entonces hizo general a su hijo Tito y lo mandó a destruir Jerusalén. Ese proceso fueron 36 meses. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Juan hace referencia a un 7º emperador que podría ser Galba, el primero de los 3 que no duraron, o podrían ser los 3 que no duraron. El punto es que sabemos que fue Nerón al cual se refería Juan. ¿Okay? 5 ya cayeron, gobierna uno, y cuando venga el otro no va a durar. Muy bien. Regresando a un versículo que ya vimos, vamos a ver otra vez Apocalipsis 13, 18. Hay una declaración famosa que ya leímos que nos da miedo, inclusive el día de hoy. Si tú vas a la tienda, vas al súper, compras comida y llegas
y vas a pagar y te aparece tu cuenta 666. ¡Wow! Un chicle, lo que sea, con tal de que no sea 666, ¿verdad? Bueno, dice, en esto consiste la sabiduría, el que tenga entendimiento, calcula el número de la bestia, pues es el número de un ser humano, 666. Y también para esto necesitamos un poco de historia, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que las letras, los romanos usaban letras para expresar números, ¿sí? Antes de que nosotros usemos los números árabes, el 1, el 2, el 3, los romanos usaban sus letras, ¿sí? La I representa 1, en la V representa 5, la X representa 10, la L representa... Bueno, y así nos la pasamos, y que si hay reglas, y que si el número menor va antes del mayor se le resta, si va después se le... O sea, hay toda una serie de reglas, y eso le llamamos nosotros gematría. Gematría es usar letras a las cuales les asignamos números para llegar a cantidades. Los judíos, los hebreos, hacían lo mismo con su alfabeto, ¿sí? Entonces, usaban sus letras como números. Aleph es A, era 1, Bet 2, Gimel 3, y así se la llevaban. Después llegaban a cierta letra y era 10 y así. Ok, entonces, si uno escribe en hebreo Nerón César, suma 666. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa nos indican acerca de, o no, nos da la idea de que fue Nerón? Vean cómo dice Apocalipsis 13, del 5 al 7. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar, para maldecir su nombre, para maldecir su santuario. A los que viven en el cielo también se le permitió hacer la guerra a los creyentes y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ok. Cuando leemos la historia del Imperio Romano, todos dicen que Roma se incendió y entonces le echan la culpa a Nerón. Él le echa la culpa a los cristianos y empieza a perseguirlos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Si puedes poner el verso 5 de Apocalipsis 13, dice, se le dio la autoridad para actuar durante ¿cuánto tiempo? 42 meses, ¿ok? Entonces Tácito, que fue historiador romano de la época, escribió que Nerón comenzó a perseguir a los cristianos en noviembre del año 64 hasta su muerte en junio del año 68, exactamente 42 meses. ¿Ok? Así que Nerón persigue a la iglesia y durante ese tiempo mata a Pedro, mata a Pablo, que eran los principales líderes de la iglesia cristiana. ¿Ok? Muy bien, vamos a avanzar. Hay una evidencia más, que digo, entre todas las evidencias es menor, pero Apocalipsis 17, verso 3, nos dice que la bestia era escarlata. ¿Qué color es escarlata? Rojo, muy bien. Nerón fue adoptado. ¿Okay? La mamá de Nerón fue la hermana de Calígula, ¿okay? Y su papá era terrible, mujeriego y borracho, y bueno, y lo mataron. Creo que tenía como 35 años de edad el papá de Nerón cuando lo matan. Y entonces Claudio, que era primo de esta familia, decide adoptar a Nerón, ¿okay? Solo que el nombre Nerón es el que le da Claudio, ¿sí?
el nombre de nacimiento de Nerón fue Lucio Domicio Enobarbo. ¿Saben qué quiere decir Enobarbo? Barba roja. Era pelirrojo. Tenía la barba roja, cosa que no era común en aquel entonces en Roma. ¿De qué color era la escarlata? La bestia. Ok. Muy bien, pues, pero digo, de todas las posibilidades es el menor, pero ahí se los echo al final, ¿no? Ok, pues no sé si nos queda tiempo. ¿Le seguimos? Vamos a hablar de la ramera. La ramera. Apocalipsis 17, 3 al 6 dice: luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Ahí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios, tenía 7 cabezas, 10 cuernos. La mujer estaba vestida de color púrpura y escarlata. Iba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Entonces se nos describe lo que llevaba puesto. ¿De qué color eran sus vestimentas? Rojo, morado, en algunas versiones dice azul, pero es azul o púrpura, escarlata, rojo. Tenía oro, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso que es la Gran Babilonia, la madre de las prostitutas o de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los creyentes y de los que testifican de Jesús. Y bueno, aquí dice de los mártires. Quedé sumamente asombrado. ¿Les digo quién es? No les digo quién es. Les voy a decir quién creo que es. Y después vamos a tratar de defender esa posición, Nada más recuerden que Apocalipsis es el libro más judío de todos los libros del Nuevo Testamento. Y Juan toma referencias del Antiguo Testamento y de otros escritores para contar la historia que está contando. Si ustedes revisan en el Antiguo Testamento, ¿quién es la ramera? Siempre, siempre, siempre en el Antiguo Testamento. Sin falta. Jerusalén, Israel. Siempre, siempre, siempre es la ramera. Oseas. El caso es que al estar ella sentada en la bestia, en Roma, es representativo de la alianza que tiene con el imperio romano. Y hablamos la vez pasada como en el libro de Hebreos y en otros libros, Dios culpa a través de los escritores del Nuevo Testamento, culpa a los líderes judíos de haber matado a Jesús y haber profanado su sangre, la sangre del pacto que tenían. Entonces, quiero que vean qué es lo que ellos hacían, porque los judíos, los líderes judíos, necesitaban a Roma para deshacerse de los cristianos. ¿Se entiende esto? Vean cómo dice, vamos a leer un pasaje no tan conocido, pero quiero que vean un ejemplo de muchos que hay en el Nuevo Testamento. Vean cómo dice Hechos 17, del 5 al 7, que llegan unos cristianos a casa de Jasón y detrás de ellos hay un montón de judíos diciendo cosas. Dice verso 5 de Hechos 17, los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros. Imagínense. Con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón.
donde había llegado Pablo y Silas, en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente, pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que han trastornado al mundo entero y han venido también acá. Y Jasón los recibió en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César. ¿Se dan cuenta cómo se basan del César? Afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Entonces, los judíos, cuando ustedes lean en la Biblia judíos, no piensen todo el pueblo de Israel. Los del norte de Israel, los de Galilea, amaban a Jesús. Eran los de Jerusalén, los cabezaduras, ¿verdad? Corazones de piedra, que odiaban a Jesús y a los cristianos. También, entonces, recordemos que Nerón estaba casado con una mujer judía. Claudio, su tío, que se convirtió en su padre, había expulsado a los judíos de Roma. Eso lo leemos, creo que en Hechos capítulo 14. Cuando Pablo conoce a Aquila y a Priscila, en Hechos dice que ellos habían sido sacados de Roma por medio del emperador Claudio. Cuando muere Claudio, llega Nerón, se casa con una mujer judía, le pide a todos los judíos que regresen a Roma y él les da preferencias. Hace de su religión una religión oficial, mas no la religión cristiana. Entonces asienta las bases para que después, al momento de echarles la culpa de que quemaron a Roma, empieza la persecución. Además de esto, en su libro hay un historiador, tengo el libro, lo iba yo a sacar para que lo vean, está en mi oficina, el libro del historiador Josefo. Era un historiador judío que vivió en ese tiempo, escribió 2 libros. Entonces Josefo escribe en su libro diferentes maneras en que los líderes judíos tenían lazos con los romanos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en aquel entonces eran los romanos que guardaban las vestimentas de los sacerdotes? Y nada más los sacaban y se los daban para los usos en las fiestas especiales. Esto lo dijo el historiador Josefo. De acuerdo también con Josefo, Caifás, ¿recuerdan a Caifás? Caifás fue escogido por el gobernador Valerio Grato, fue el gobernador antes de Pilato. Ese gobernador romano escogió a Caifás como sumo sacerdote en el año 18. Y los demás sumos sacerdotes eran escogidos por oficiales romanos y no como se debían escoger de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces los judíos dependían de Roma para poder funcionar. Apocalipsis 11, 1 y 2. Dice: se me dio una vara que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula, y luego cuenta cuántos adoran allá, pero no incluyas el atrio exterior, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Esa ciudad santa ya no era la ciudad santa. Apocalipsis 17, 6. Vi que la mujer se había emborrachado de la sangre de los creyentes, de los que murieron como mártires. Apocalipsis 18, 24. En ti se halló sangre de profetas y de creyentes y de todos los que han sido asesinados en la tierra. ¿De dónde será que está hablando? Apocalipsis 16, 6.
Ellos derramaron la sangre de creyentes y de profetas y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. ¿Eh? Puedes poner Apocalipsis 18:4. Porque en ti se halló sangre de profetas y de creyentes, y todos los que habían sido martirizados. Ya lo leímos hace un momento. Apocalipsis 18:24. Se halló sangre de profetas y de santos, de todos los que han sido muertos en la tierra. Muy bien. Ahora vean la predicción de Jesús en Mateo 23, 34 y 35. Por eso dice: yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes matarán y crucificarán, a otros azotarán en sinagogas, perseguirán de pueblo en pueblo, y así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. ¿Se dan cuenta cómo es un eco? Apocalipsis 18:24. ¿Okay? ¿Qué más podemos decir de la mujer? Por si quedaba alguna duda. Apocalipsis 17:4. La mujer estaba vestida de color azul o púrpura, dependiendo de la versión, y escarlata, iba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. ¿Okay? De acuerdo al récord histórico y de acuerdo a las escrituras, estas vestiduras corresponden a lo que los sacerdotes del templo usaban. ¿Se acuerdan que el efod tenía piedras preciosas? ¿Ok? Vean cómo dice Éxodo 28, verso 4. Éxodo 28, donde Dios le dice cómo debían estar vestidos los sacerdotes. Dice: las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, turbante, faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Verso 5. Debe ser de tela de lino fino, hilo de oro en color que azul, púrpura, escarlata. ¿Okay? Verso 6. Los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino, bordado hábilmente con hilo de oro y azul, púrpura, escarlata. ¿Okay? Ahí está. No solo corresponden los colores de la ramera de Babilonia. Babilonia es simbólico, no es Babilonia el país, ¿ok? Sino que Josefo, el historiador judío, menciona que la tela que usaba el templo para el velo, ¿se acuerdan del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo? Que fue rasgado cuando murió Jesús y fue repuesto. Esa tela venía de Babilonia y tenía colores azules, morados y escarlata. ¿Ok? Entonces la mujer llamada Babilonia no solo tiene los colores del sacerdocio judío, sino que usa la tela de Babilonia. ¿Sí? Y quiero que veamos algo más. En el verso 5 del capítulo 17, Apocalipsis 17:5 describe algo que tiene la cabeza de la mujer. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. ¿Okay? Regresando a Éxodo, la instrucción que Dios le da a sus sacerdotes. Éxodo 28:37 dice de la siguiente manera:
sujeten al turbante, ya hablamos del turbante y los colores que debían tener, ahora sujeten al turbante con un cordón azul, de modo que quede fijo a este por la parte delantera. Verso 38, la placa estará siempre sobre la frente de Aarón. ¿En dónde? ¿Dónde tenía la mujer el escrito? Siempre debía tener la frente de Aarón para que el Señor acepte las ofrendas sagradas de los israelitas. Ahora vean el verso 36. Haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello consagrado al Señor. ¿Ok? La ramera Babilonia tiene en la frente madre de prostitutas. Y mucho de lo que escribe Juan en Apocalipsis lo saca de Jeremías 3. Vean cómo dice, esto es una visión que tiene Jeremías y Dios le habla a Jeremías. Y le dice en Jeremías 3, verso 6. Recuerden que cuando vive Jeremías, o bueno, en el Antiguo Testamento, hubieron dos reinos: Israel, las 10 tribus del norte, y Judá, las 2 tribus del sur. ¿Okay? Esta es la visión que tuvo Jeremías. Durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo: ¿has visto lo que ha hecho Israel, 10 tribus del norte? ¿Okay? La infiel se fue a todo monte alto y ahí bajo cada árbol frondoso se prostituyó. O sea, puso ídolos y adoró a dioses. Yo pensaba que, Dios hablando, yo pensaba que después de hacer todo esto ella volvería a mí, Israel, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo despedí a la apóstata Israel y que le había dado, ¿qué cosa? Carta de divorcio. ¿No que Dios detesta el divorcio? Sí, pero Él también ha despedido a una que otra persona con carta de divorcio. Lo hizo con Israel, las 10 tribus del norte. Ellos fueron llevados a Asiria y adivinen qué, desaparecieron, no regresaron. Vio también que yo despedí al apóstata Israel, estoy en el 8, y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, aún después de que su hermana, ¿quién es la hermana de Israel? Judá. Aún después de que su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo reparo en prostituirse, contaminó la tierra, cometió adulterio al adorar a ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo eso, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que nada más fingió hacerlo. Y creo que lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Ok? Y vamos a continuar la próxima semana. Pero espero que puedan entender la historia que va contando Juan. La verdadera historia de Apocalipsis es entre la ramera y la novia. La ramera y la novia. Y cómo los demás actores dentro de Apocalipsis sirven o son parte de o ayudan a la ramera, como el dragón, y como el dragón con las 7 cabezas, ¿sí? Y quienes ayudan a la novia. ¿Okay? Y eso vamos a ver la próxima vez. ¿Okay? Pues Padre, gracias por este tiempo en tu palabra y te pedimos, Señor, que esclarezcas estas cosas, pero entendemos, Señor, que cuando tú vienes es
un verdadero terror para tus enemigos, pero para aquellos que hemos sido sellados con tu Espíritu, para aquellos que te conocemos y te amamos, Señor, tu venida siempre es una protección. Tu venida siempre es para bendición nuestra, Señor. Y gracias te damos. Y te pido que cada persona pueda verdaderamente amarte, no de una manera fingida, como acabamos de leer, Señor, sino que de todo corazón podamos amarte y rendir nuestras vidas a ti. En el nombre de Jesús. Amén.